Introducción al curso de decoración. La preocupación por la decoración de los espacios del hogar, aunque ya hace bastante tiempo dejó de ser exclusiva de las clases adineradas, pasó a ser prioritaria para muchísimas personas cuando apareció de manera repentina el coronavirus, situación que llevó a la mayoría de las familias a permanecer confinadas en sus casas, obligándolos a adecuar sus espacios para sentirse mejor mientras continuaban trabajando, estudiando, ejercitándose físicamente o simplemente combatiendo la consternación. Este curso se creó con el objetivo de facilitarles a muchas personas con conocimientos y presupuestos diferentes los elementos necesarios que les permitieran descubrir nuevas maneras de combinar los variados ingredientes de la decoración de interiores en la creación de espacios más confortables y atractivos que estén conectados con sus sentimientos y les provoquen bienestar y satisfacción. Aunque se puede llegar a ser un buen decorador si te empeñas en estudiar y cultivar tu espíritu a través de la apreciación del arte, la lectura, la compañía de personas sensibles, etc., existen ciertas condiciones innatas que multiplicarán tu crecimiento y progreso como decorador. A continuación, te mencionaremos algunas cualidades que tal vez ya sabías que poseías y otras que después de conocerlas te parecerán también muy familiares. Aptitudes innatas para la decoración. Primero, manifestar una sensibilidad especial por lo artístico o lo estético que te impulse a contemplar, interpretar, imaginar y valorar todo lo que te rodea con una mirada diferente. Segundo, buscar, descubrir y resaltar la belleza en todas las cosas que haces, haciendo que las demás personas logren también percibirla. Tercero, tener visión para estimar las distancias, el tamaño, la orientación y la proporción correcta de los objetos y los espacios en diferentes situaciones. Cuarto, poseer la capacidad de captar con facilidad los gustos y preferencias de las demás personas, facilitándote la posibilidad de influir de manera afectiva en sus sentimientos y decisiones. Quinto, tener habilidades naturales para la representación de objetos que combinen líneas, figuras u otros elementos. ¿Qué conocimientos debes adquirir para convertirte en un decorador de interiores? Primero, conocer los efectos que provocan en la decoración la modificación de cualquiera de los elementos que la componen: el espacio, las líneas, la forma, la luz, el color, la textura y el estilo. Segundo, conocer y combinar las características de los principales estilos de decoración que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Tercero, dominar técnicas del dibujo que le permitan confeccionar representaciones preliminares donde se especifiquen las dimensiones de los espacios, la distribución de objetos, las luces, etc. Cuarto, emplear herramientas informáticas e Internet para lograr presentaciones más profesionales de sus proyectos. Quinto, conocer las propiedades y los usos de los distintos materiales y dispositivos empleados en la decoración, así como los costos de estos y otras valoraciones económicas pertinentes. Sexto, dominar y tener en cuenta los códigos y las normas generales para la decoración de los diferentes espacios interiores de casas, edificaciones comerciales, etc. Principales diferencias entre las competencias laborales del decorador de interiores y el diseñador de interiores o interiorista. La principal diferencia radica en que los diseñadores de interiores requieren de una serie de estudios más amplios sobre conceptos arquitectónicos que les permitan realizar reformas estructurales interiores más complejas, como serían la eliminación o colocación de paredes sólidas, las reformas profundas en el sistema eléctrico, la conversión de habitaciones en cocinas o baños, etc. Estos profesionales podrían proponer también muebles, colores, texturas y formas de iluminación convenientes, pero esta no sería su prioridad.
En cambio, los decoradores estarían capacitados para la selección e instalación de los diferentes elementos decorativos de un espacio interior concreto, comprometidos sobre todo con el valor estético final. Resumen. Este curso se creó con la intención de facilitarles a muchas personas con conocimientos y presupuestos diferentes los elementos necesarios que les permitieran descubrir nuevas maneras de combinar los variados ingredientes de la decoración de interiores en la creación de espacios más confortables y atractivos que estén conectados con sus sentimientos y les provoquen bienestar y satisfacción. Algunas cualidades innatas para la decoración son: manifestar una sensibilidad especial por lo artístico o lo estético que te impulse a contemplar, interpretar, imaginar y valorar todo lo que te rodea con una mirada diferente. Buscar descubrir y resaltar la belleza en todas las cosas que haces, haciendo que las demás personas logren también percibirla. Decoración de interiores. Desde que el hombre existe, sintió la necesidad de acondicionar un sitio para protegerse, resguardarse de la intemperie, alimentarse y descansar. A la par que el hombre evolucionaba, transformaba también su refugio, preocupándose no solo por su orden y limpieza, sino por incorporarle imágenes, objetos, colores y luz que lo hicieran más bello, convirtiéndolo en un elemento esencial para el establecimiento de la familia y el posterior desarrollo y progreso de ésta. ¿Qué es la decoración de interiores? La palabra decoración procede del latín decorativo, que significa darle belleza estética a algo. Asimismo, al referirnos a la decoración de interiores, estamos aludiendo a un proceso que incluye la selección y manejo armónico de muebles, cuadros, adornos, plantas, colores, luces, texturas y otros elementos con el fin de embellecer o adornar un espacio de manera que impacte positivamente a todos los que lo habitan o frecuentan, haciendo que se sientan a gusto en ese entorno. Por ello, la decoración de interiores es un proceso personal que se debe realizar teniendo en cuenta la manera de ser, los gustos y las aspiraciones de los individuos que disfrutarán los espacios para lograr que la belleza que emane del correcto manejo de los diferentes elementos estéticos logre potenciar el bienestar y la calidad de vida de estos. La decoración de interiores del hogar o de pequeños negocios, al parecer, resulta una tarea relativamente sencilla. Sin embargo, los continuos cambios que se producen en todas las esferas de la vida moderna requieren que la persona encargada de la decoración, además de saber armonizar todos los elementos estéticos, esté informada y actualizada sobre los últimos materiales, herramientas y tendencias que puedan favorecer la realización de una mejor decoración. ¿Qué tareas debe realizar un decorador de interiores profesional? El decorador de interiores profesional es la persona que se encarga de planificar, controlar y dirigir todo el proceso de decoración de un espacio, desde la concepción inicial del proyecto hasta su finalización total, teniendo en cuenta no solo sus criterios estéticos y funcionales, sino también los objetivos, gustos y deseos del cliente. Para lograr que el resultado final de su trabajo satisfaga todas sus expectativas profesionales y a la vez conquiste el gusto y la confianza del cliente, los decoradores de interiores deben: primero, establecer un diálogo con el cliente para conocer, además de sus ideas generales sobre el proyecto, como el fin que persigue, el presupuesto, el tiempo aproximado de realización, etc., otros aspectos que le permitan conocer sus intereses, sus deseos, sus gustos y aspiraciones. Segundo, recopilar todos los datos que le permitan el trabajo de planificación posterior. Para ello puede auxiliarse de planos ya existentes, tomas de medidas de locales y muebles, fotografías, etc. Tercero, presentar al cliente a través de esbozos generales diferentes opciones
donde se tengan en cuenta distintos materiales, presupuestos y estilos, favoreciendo su participación en la toma de todas las decisiones principales. Cuarto, asesorar, instruir y capacitar a los clientes sobre temas relacionados con la decoración. Por ejemplo, los colores de las habitaciones, la colocación de los cuadros, la iluminación puntual, etc. Quinto, coordinar con el cliente la compra e instalación de mobiliario, así como la contratación y supervisión de fuerza de trabajo. Sexto, revisar y evaluar periódicamente con el cliente el desarrollo de todo el proceso, prestando especial atención a sus opiniones y recomendaciones, apuntando y solucionando lo más rápido posible cada una de sus insatisfacciones. Importancia de la decoración de interiores. Aunque muchos con frecuencia valoran y comentan la impresión que recibieron al entrar por primera vez en una casa o a otro lugar cualquiera y se preocupan por embellecer sus hogares y los sitios donde trabajan, la mayoría de las personas valora únicamente el aporte estético de la decoración sin tener en cuenta los siguientes beneficios que ésta aporta al desarrollo de los individuos, la familia y la sociedad. Primero, la decoración de interiores ordena los objetos que nos rodean, haciéndonos sentir más cómodos y seguros para afrontar las responsabilidades que se presentan a diario. Vivir en un lugar ordenado ayuda a ordenar también tus modos de comportarte y actuar. Segundo, aporta funcionalidad a nuestro espacio, facilitándonos la realización de todas las actividades con placer, disfrutándolas y empleando el tiempo requerido para cada una. Tercero, contribuye a la educación, comunicación, cohesión y estabilidad de la familia, brindándole seguridad y refugio a cada uno de sus miembros, influyendo positivamente en la preparación de nuestros hijos para la vida. Cuarto, crea espacios ideales para el disfrute máximo de algunas actividades vitales para nuestra salud, como son la alimentación, el reposo, el entretenimiento y las relaciones humanas más íntimas. Resumen. A la par que el hombre evolucionaba, transformaba también su refugio, preocupándose no solo por su orden y limpieza, sino por incorporarle imágenes, objetos, colores y luz que lo hicieran más bello, convirtiéndolo en un elemento esencial para el establecimiento de la familia y el posterior desarrollo y progreso de ésta. La decoración de interiores es un proceso que incluye la selección y manejo armónico de muebles, cuadros, adornos, plantas, colores, luces, texturas y otros elementos con el fin de embellecer o adornar un espacio de manera que impacte positivamente a todos los que lo habitan o frecuentan, haciendo que se sientan a gusto en ese entorno. El decorador de interiores profesional es la persona encargada de planificar, controlar y dirigir todo el proceso de decoración de un espacio desde la concepción inicial del proyecto hasta su finalización total, teniendo en cuenta no solo sus criterios estéticos y funcionales, sino también los objetivos, gustos y deseos del cliente. La idea decorativa. Como vimos en la presentación anterior, la tarea del decorador de interiores consiste en ayudar a las personas a encontrar bienestar, belleza y armonía en los sitios que habita. Para lograrlo, deben empeñarse en descubrir los sueños, aspiraciones y gustos de los clientes. Además, estudiar bien las variables de funcionalidad, elementos estéticos, espacios con que cuentan y recursos económicos. Y una vez sopesados todos esos elementos, ofrecer al cliente un conjunto de ideas que les resulten atractivas. Esto significa que no es posible satisfacer las expectativas de cada uno de los clientes siguiendo modelos decorativos ni ofreciendo recetas decorativas, ya que cada cliente exige una decoración diferente. La generación constante de ideas para satisfacer cada uno constituye un duro desafío para el decorador, pero a la vez le brinda la posibilidad de canalizar toda su energía creativa, su intelecto y su pensamiento original
que son los pilares fundamentales para lograr resultados sobresalientes en su vida profesional. ¿Qué es la idea decorativa? La idea decorativa es la representación mental integradora de todo lo que se va a lograr y de todo lo que hay que hacer desde la concepción hasta la terminación del proyecto decorativo. Permite mantener la conexión, el orden y la armonía entre todos los elementos que intervienen en el proceso decorativo y es fruto de la observación, el razonamiento, la aplicación del intelecto, la experiencia emocional y la creatividad del decorador. Sin una idea decorativa abarcadora y bien definida que organice e integre todo el proceso y contemple hasta los más mínimos detalles, la decoración quedará deficiente con carencias o excesos que evidencien desequilibrios, antagonismos o falta de conexión entre los distintos elementos empleados. ¿Cómo desarrollar ideas decorativas creativas? Solo algunas personas nacen con aptitudes innatas para generar ideas o conceptos que produzcan soluciones originales, por lo que la mayoría de los creadores exitosos han alcanzado sus resultados entrenando su cerebro en la práctica del trabajo creativo. Usted puede alcanzarla también, solo tiene que poner en práctica las siguientes recomendaciones y verá cómo comenzarán a ocurrírsele más ideas innovadoras cada día. Primero, desarrollar la capacidad de observación. Esa es la premisa fundamental para el aprendizaje de la decoración. Observar no es lo mismo que ver. Observar es mirar con detenimiento y sentir, analizar, reflexionar, tomar conciencia de las sensaciones que nos producen el lugar, los objetos, la luz, los colores, las palabras, el comportamiento del cliente, etc., para sacar conclusiones y establecer conexiones que nos ayuden a encontrar soluciones creativas. Segundo, estudiar e investigar la obra y trayectoria de otros profesionales de la decoración. Esto le permitirá conocer otros criterios, otras teorías y elementos empleados por decoradores de distintas épocas, culturas, países y regiones, lo que estimulará su imaginación y habilidades creativas. Tercero, no debe esconder las ideas por temor a no ser aceptado. El peor enemigo de la creatividad es el miedo. Deja que fluyan tus ideas, enriquécelas, recíclalas y ponlas en práctica sin caer en la rutina. Elementos estéticos a tener en cuenta para configurar la idea decorativa. Primero, el espacio con que contamos y el uso que se le va a dar. Lo primero que debemos tener en cuenta es si las dimensiones del espacio se aproximan a las requeridas para su finalidad o si debemos emplear algunos recursos decorativos para conseguir apariencias de mayor o menor espacio. Segundo, cantidad de luz natural disponible y la forma en que ésta incide en cada uno de los lugares de la estancia. Para corregir las insuficiencias o excesos de luz durante los horarios del día, debemos tener en cuenta el empleo de los colores claros u oscuros en las paredes y los techos y la utilización de cortinas, visillos, etc. Tercero, el ambiente general que se le quiere dar a la habitación. Para lograr el ambiente, tenemos que seleccionar el color básico predominante en la habitación y las diferentes tonalidades que debemos crear, combinando colores, iluminación, cantidades y disposición de objetos. Cuarto, seleccionar un estilo de decoración predominante o combinar orgánicamente diferentes tendencias actuales. En este aspecto debemos definir también las formas, tamaños y colores de los muebles y otros objetos decorativos que estén acorde con las corrientes estéticas del momento y los gustos del cliente. Quinto, distribución de todos los elementos en la habitación. Las primeras cuestiones que debemos tener en cuenta en este punto son prácticas. Por ejemplo, que los muebles y otros objetos no interfieran la circulación por la estancia. Después se continuará la distribución teniendo en cuenta las razones estéticas. Sexto, por último se deben considerar otros aspectos decorativos como la textura de las superficies, el empleo de la luz artificial localizada, las alfombras, etc.
Otros factores a tener en cuenta para configurar la idea decorativa. Primero, económicos. El presupuesto con que cuente el decorador le permitirá trabajar con mayores o menores variantes decorativas. Si el presupuesto es escaso, su tarea resulta mucho más difícil, ya que las opciones para resolver las tareas decorativas se reducen. En cambio, cuando el presupuesto es suficiente, a cada nuevo desafío se le puede dar la solución adecuada. Segundo, particularidades del cliente. El trabajo decorativo debe estar orientado a satisfacer todas las aspiraciones del cliente, por lo tanto se debe prestar especial atención a todas sus peticiones y también a otras manifestaciones que reflejen su personalidad, sus aspiraciones y sueños, aspectos que nos ayudarán a descubrir sus verdaderas necesidades. Tercero, factores naturales. Los factores naturales que más influyen sobre el proyecto decorativo son la temperatura y la iluminación. Por ejemplo, en una región cálida no sería conveniente el empleo de la gama roja de colores ni de alfombras, cortinas y muebles tapizados, mientras que en las regiones frías se deben evitar los tonos verdes azules y los muebles metálicos. Por otra parte, en los sitios donde la iluminación solar y la orientación de la estancia propician la entrada de luz intensa, se deben emplear cortinas y colores para evitar el deslumbramiento. Sin embargo, en los lugares donde predomina el cielo nublado y la nieve, es conveniente el empleo de los colores claros y luminosos en las paredes y el uso moderado de cortinas y visillos. Resumen. No es posible satisfacer las expectativas de cada uno de los clientes siguiendo modelos decorativos ni ofreciendo recetas decorativas, ya que cada cliente exige una decoración diferente. La idea decorativa es la representación mental integradora de todo lo que se va a lograr y de todo lo que hay que hacer desde la concepción hasta la terminación del proyecto decorativo. Desarrollar la capacidad de observación es la premisa fundamental para el aprendizaje de la decoración. No debemos esconder las ideas por temor a no ser aceptados. El peor enemigo de la creatividad es el miedo. Deja que fluyan tus ideas, enriquécelas, recíclalas y ponlas en práctica sin caer en la rutina. Los factores naturales que más influyen sobre el proyecto decorativo son la temperatura y la iluminación. Elementos de la decoración 1. El conocimiento de las sensaciones que pueden provocar hasta los más mínimos detalles en la percepción del ambiente permiten al decorador obtener infinitos resultados a partir del empleo y combinación de los distintos elementos que componen la decoración. A través del manejo intencionado del espacio, las líneas, las formas, la luz, el color, la textura, el empapelado, etc., el decorador logra reforzar el ambiente que desean percibir los usuarios. Por ello, el decorador necesita conocer las sensaciones que producen las distintas maneras de combinar los elementos decorativos. Por ejemplo, el predominio de tonos verde azulados en una estancia refuerza la sensación de frialdad, mientras que los tonos rojos refuerzan la sensación de calidez. El espacio. El espacio de la estancia, aunque no puede ser físicamente modificado, es el primer elemento a tener en cuenta al configurar la idea decorativa. Esto se debe a que, en dependencia de la longitud, el ancho y la altura de la habitación, el decorador seleccionará los objetos que le permitirán provocar sensaciones de amplitud, estrechez o equilibrio. El espacio puede dividirse en dos categorías: espacio positivo y espacio negativo. El espacio positivo es el que se encuentra poblado por objetos, mientras que el espacio negativo es el que se encuentra entre los objetos y permite, entre otras cosas, el paso de la luz, el aire y el tránsito de las personas. La prevalencia de uno de los dos tipos de espacios en una estancia podría ayudarnos a identificar un estilo decorativo. Por ejemplo, en el estilo minimalista,
Los espacios negativos son muy superiores a los positivos, mientras que en el estilo ecléctico ocurre todo lo contrario. Al distribuir los espacios en una estancia, se debe ser cuidadoso para evitar sobrecargar o despoblar demasiado los espacios. Las líneas. El empleo de las líneas ayuda a crear uniformidad, contraste o armonía en la decoración. El predominio de uno de los distintos tipos de líneas, horizontales, verticales, inclinadas o curvas, provoca diferentes sensaciones. Las líneas horizontales que forman las mesas, los estantes y otras superficies sugieren descanso, formalidad y eficacia. Se emplean también para lograr que la estancia luzca más ancha. Sin embargo, este efecto puede provocar también sensación de aburrimiento. Las líneas verticales sugieren fuerza, libertad, estabilidad. Su predominio da la ilusión de una habitación más alta. Las líneas inclinadas o en zigzag dan la sensación de energía, movimiento, actividad. Se captan rápidamente y capturan nuestra atención por mucho más tiempo que las demás. Por ello, el empleo excesivo de estas líneas puede provocar distracciones no deseadas. Las líneas curvas sugieren continuidad, suavidad, naturalidad, blandura y sensualidad. La forma. La forma interviene en la apreciación de la estancia y de cada uno de los objetos que aparezcan en esta. El decorador puede emplear formas bidimensionales, que son superficies totalmente planas, tapetes, pinturas, alfombras, etc., y formas tridimensionales, que son los objetos volumétricos, muebles, cofres, floreros, etc. Las formas se pueden clasificar también en geométricas, abstractas y naturales. Las formas geométricas y abstractas, rectangulares, esféricas, circulares, piramidales, indefinidas, etc., se relacionan con lo artificial, mientras que las formas naturales, pétalos, hojas, figuras de animales, etc., aportan ambientes más orgánicos y naturales. Se puede lograr armonía y equilibrio empleando diferentes objetos de formas similares. Sin embargo, el empleo de muchos objetos de formas distintas genera confusión. Resumen. El espacio puede dividirse en dos categorías, espacio positivo y espacio negativo. Al distribuir los espacios en una instancia, se debe ser cuidadoso para evitar sobrecargar o despoblar demasiado los espacios. Las líneas horizontales que forman las mesas, las repisas y otras superficies sugieren descanso, formalidad y eficacia. Las líneas verticales sugieren fuerza, libertad, estabilidad. Las líneas inclinadas o en zigzag dan la sensación de energía, movimiento y actividad. Las líneas curvas sugieren continuidad, suavidad, naturalidad, blandura y sensualidad. Se puede lograr armonía y equilibrio empleando diferentes objetos de formas similares. Sin embargo, el empleo de muchos objetos de formas distintas genera confusión. Elementos de la decoración 2. En esta presentación continuaremos conociendo otros elementos de la decoración, la luz, los colores, la textura y el papel pintado. La luz. La luz constituye un elemento clave en la decoración de cualquier espacio. Sin él, los demás elementos no podrían brillar plenamente ni lucir sus diferentes matices. La luz natural permite percibir un espacio interior cambiante a lo largo del día y en las diferentes estaciones del año, elemento a tener en cuenta sobre todo para la selección de los colores de las paredes y los techos, la distribución de los muebles y el empleo de cortinas. La luz artificial nos permite acentuar la iluminación general o específica sobre un sitio de la estancia.
dejar en penumbras algunos puntos y resaltar otros o crear infinidad de matices y colores que transformen toda o una parte de la estancia a nuestro antojo. Al considerar la iluminación de una estancia, se debe tener en cuenta en primer lugar las actividades que se van a desarrollar en ella. Por ejemplo, en un cuarto de costura debe primar un ambiente luminoso que permita ver con claridad el trabajo y además observar claramente otros objetos o cuadros situados a mayor distancia para refrescar la vista periódicamente. Sin embargo, una sala podría tener un tono más suave. Ciertos tonos oscuros la convertirían en un espacio mucho más versátil. El color. El color es otro elemento clave en el diseño de interiores. Se puede emplear para alterar la percepción del tamaño de la estancia, definir la unidad del proyecto decorativo e influir en el humor y el estado de ánimo de las personas. Al valorar el color que requiere una habitación, piense en las actividades que se efectuarán en ella y considere los efectos que provocará la iluminación natural y artificial a lo largo de todo el día y durante la noche. Tenga en cuenta también el tamaño del espacio. Considere que un espacio reducido puede lucir mayor si emplean colores claros, mientras que un espacio amplio puede aparentar más íntimo y cálido si se emplean tonos más oscuros. Tenga siempre en cuenta las preferencias individuales por los colores. Recuerde que el empleo de ciertos colores puede resultar agradable para algunas personas y molesto para otras. Por ejemplo, aunque se dice que los tonos marrones y rojizos incentivan el apetito, no podríamos emplear esos colores en todas las cocinas y comedores, ya que no todos los clientes los aceptarían. La textura. La textura se refiere a la forma en que se presentan las superficies de los objetos acabados, lisa, rugosa, áspera o granulada. Este elemento, pasado por alto algunas veces, permite crear acentos y contrastes que ayudan a expresar delicadeza, ternura, aspereza o naturalidad. Las texturas lisas producen una sensación visual estática, mientras que la textura rugosa produce una sutil sensación de profundidad o movimiento. Cuando podemos apreciar una textura a través del tacto, al tocar un tapete, una alfombra, etc., decimos que se trata de una textura táctil o real, mientras que cuando podemos apreciar solo su representación, nos referimos a texturas visuales o texturas gráficas. Muchas son las maneras creativas de combinar diferentes tipos de texturas en una estancia, colocando tapetes, pinturas, alfombras, muebles, etc. Sin embargo, no se recomienda el empleo de muchos objetos con texturas diferentes. El papel pintado. En la actualidad todavía se continúa empleando el papel pintado en la decoración, aunque no como se hacía en los años 60 del siglo pasado, cuando se cubrían todas las paredes de la casa. Hoy este elemento se emplea generalmente en una o dos paredes de una habitación, principalmente para diferenciar distintos ambientes de un mismo espacio interior. Por ejemplo, el papel pintado podría emplearse en una sala comedor. El papel pintado puede servir también para enmascarar el envejecimiento o los pequeños defectos de las paredes, para aumentar la sensación de altura o ancho de una estancia, o para animar una habitación infantil con colores y diseños apropiados. Al elegir un papel pintado, debe tener en cuenta que su función en la mayoría de los casos es complementaria, por lo que los papeles muy llamativos podrían interferir en la apreciación del mobiliario u otros elementos decorativos de la estancia. Resumen. La luz constituye un elemento clave en la decoración de cualquier espacio. Sin él, los demás elementos no podrían brillar plenamente ni lucir sus diferentes matices. El color es otro elemento clave en el diseño de interiores. Se puede emplear para alterar la percepción del tamaño de la estancia
definir la unidad del proyecto decorativo e influir en el humor y el estado de ánimo de las personas. La textura se refiere a la forma en que se presentan las superficies de los objetos acabados, lisa, rugosa, áspera o granulada. El papel pintado se emplea, generalmente, en una o dos paredes de una habitación, principalmente para diferenciar determinados ambientes de un espacio interior. Principios de la decoración 2. En esta presentación conoceremos otros principios de la decoración: armonía, variedad, ritmo y énfasis. La armonía. El principio de la armonía consiste en lograr la unidad de un conjunto a través de la repetición de uno de los elementos siguientes: la forma, el color, el material, la textura, el detalle, la función, etc. El tratamiento de la armonía en la decoración debe ser cuidadoso. Un espacio que incluya demasiados objetos con tratamientos similares, igual forma, color, textura, etc., puede resaltar la unidad, pero puede resultar monótono, poco interesante. Por otra parte, si intentando evitar la monotonía empleas demasiados objetos con tratamientos diferentes, el espacio suele parecer caótico. La variedad. Ya conocimos que los principios de equilibrio y armonía son más efectivos cuando se incluyen elementos diferentes que realcen el interés por el conjunto. El principio de la variedad consiste en introducir elementos u objetos diferentes en un conjunto para romper la monotonía que pueden provocar los ambientes perfectamente equilibrados y armónicos. El concepto de unidad visual de agrupaciones de objetos diferentes se puede lograr conformando grupos de objetos próximos entre sí y separados relativamente del resto. La unidad de estos se puede reforzar si se coloca el conjunto dentro o alrededor de una línea o área bien definida, color de piso diferente, alfombras, etc., o agrupándolos frente a un elemento que les sirva de fondo común, una chimenea, una pared de color o textura llamativa, etc. El ritmo. El principio del ritmo consiste en la repetición periódica de elementos u objetos en el espacio, con el fin de crear una ruta atractiva para el movimiento de la vista y los pensamientos del observador, que le permitan disfrutar de cada uno de los elementos de la composición y de todo el espacio en general. Si queremos obtener un ritmo visual más reconocible, debemos emplear elementos recurrentes con características, colores, texturas o detalles que contrasten con el ambiente general o planificar repeticiones que aparezcan de forma lineal. Si por el contrario queremos obtener un ritmo visual más sutil, debemos emplear secuencias no lineales de formas, texturas y colores que sean menos evidentes. A veces algunos elementos arquitectónicos de interiores, como columnas, escaleras, barandillas, etc., ayudan a lograr el ritmo visual de una estancia. El énfasis. El principio del énfasis consiste en dotar a uno o varios elementos de una composición de cualidades excepcionales, forma singular, mayor tamaño, textura diferente, etc., para lograr que sea reconocido como un elemento más importante que el resto de los objetos que lo acompañan. El énfasis, al igual que los demás principios de la decoración, debe ser moderado. Si bien la monotonía originada por la ausencia de elementos dominantes hace aburrida la estancia, el empleo exagerado de elementos dominantes puede parecernos caótico y desordenado. El decorador habrá cumplido con este principio cuando en la composición de la estancia se perciba una presencia coherente de elementos dominantes y subordinados. Para lograr un mayor énfasis visual sobre un elemento, además de dotarlo de cualidades excepcionales, tamaño, forma, etc., se debe colocar en lugares estratégicos. En el centro de un equilibrio radial, al final de un equilibrio axial,
o donde exista una iluminación especial. Resumen. El principio de la armonía consiste en lograr la unidad de un conjunto a través de la repetición de uno de los elementos siguientes: la forma, el color, el material, la textura, el detalle, la función, etc. El principio de la variedad consiste en introducir elementos u objetos diferentes en un conjunto para romper la monotonía que pueden provocar los ambientes perfectamente equilibrados y armónicos. El principio del ritmo consiste en la repetición periódica de elementos u objetos en el espacio con el fin de crear una ruta atractiva para el movimiento de la vista y los pensamientos del observador que le permitan disfrutar de cada uno de los elementos de la composición y de todo el espacio en general. El principio del énfasis consiste en dotar a uno o a varios elementos de una composición de cualidades excepcionales, forma singular, mayor tamaño, texturas diferentes, etc., para lograr que sea reconocido como un elemento más importante que el resto de los objetos que lo acompañan. Principios de la decoración 1. El conjunto de los elementos que componen las estancias interiores, espacio, mobiliario, iluminación y accesorios, se deben organizar siguiendo el orden lógico siguiente. Primero, las necesidades funcionales. Segundo, los deseos de los clientes. Tercero, los criterios estéticos del decorador. Para que la decoración logre transmitir valores estéticos, todas las partes o elementos deben integrarse en un todo, siguiendo pautas de proporción, escala, equilibrio, armonía, unidad, ritmo y énfasis. Estos principios, aunque deben tenerse en cuenta para mantener el sentido del orden en el espacio visual, no pueden adoptarse como reglas inamovibles de obligatorio cumplimiento. La proporción. La proporción es la relación de correspondencia que se establece entre cada una de las partes de un conjunto con el todo o entre las diferentes partes entre sí. Este principio nos ayuda a considerar el tamaño relativo de los objetos. La correspondencia puede ser de magnitud, de cantidad o de grado. Se debe tener en cuenta que el tamaño aparente de un elemento depende de los tamaños relativos de los objetos que lo rodean. De manera general, se considera una decoración proporcionalmente correcta cuando ningún elemento o atributo empleado es demasiado pequeño o demasiado grande. La escala. Este principio está muy relacionado al de la proporción, ya que también nos permite considerar el tamaño relativo de los objetos, pero lo posibilita de una manera diferente. La escala se refiere a la relación del tamaño de los objetos con ciertos parámetros. Se pueden diferenciar tres tipos de escala: la escala mecánica, la escala visual y la escala humana. La escala mecánica se refiere al estimado que hacemos de una dimensión teniendo en cuenta parámetros estandarizados. Por ejemplo, una lámpara de mesa puede llegar a medir hasta 75 centímetros de altura, mientras una lámpara de pie puede superar los 150 centímetros. Por ello, si estamos familiarizados con dichos parámetros, no incurriríamos en el error de colocar una lámpara en el lugar de la otra. La escala visual se refiere al estimado del tamaño que aparenta tener algo cuando lo comparamos con los elementos que lo rodean. Por ejemplo, si queremos colocar un solo cuadro en una pared, sus dimensiones deben estar en correspondencia con las dimensiones de la pared. Una pared grande requiere un cuadro grande. La escala humana se refiere al estimado de las dimensiones del espacio interior y de los objetos que contiene, teniendo como referencia las dimensiones humanas. Por ejemplo, la altura ideal para colocar un cuadro debe ser de 170 centímetros, altura que queda ligeramente
por encima del nivel de los ojos de las personas de estatura mediana. El decorador debe saber manejar una relación de escala adecuada para lograr el equilibrio entre todos los elementos que componen una habitación, pero no debe descartar la posibilidad de alterar las relaciones de escalas normales para atraer la atención sobre ciertos puntos u objetos de interés. El equilibrio. El equilibrio visual del conjunto de objetos que compone un espacio interior, con sus diferentes formas, tamaños, colores, texturas, posiciones y orientación, debe ser concebido teniendo en cuenta las 3 dimensiones del espacio: alto, ancho y profundidad. Existen 3 tipos de equilibrio visual: simétrico, radial y asimétrico. El equilibrio simétrico, conocido como simetría axial o bilateral, consiste en organizar un grupo de objetos de formas y tamaños idénticos en torno a un eje imaginario central. Generalmente el equilibrio simétrico transmite estabilidad, tranquilidad y sosiego, sobre todo cuando está orientado en el plano vertical, constituyendo un mecanismo simple para organizar una o varias partes de un espacio. El equilibrio radial consiste en la organización de los objetos alrededor de un elemento central. Esta distribución puede orientarse hacia el centro o hacia el exterior, permitiéndonos destacar el punto donde queremos que se concentre una mayor atención. El equilibrio asimétrico consiste en la incorporación de objetos diferentes en cuanto a tamaño, forma, color o posición relativa dentro de la composición. Para alcanzar el equilibrio asimétrico, el decorador debe combinar objetos que se atraigan la atención, colores brillantes, formas atrevidas, texturas, etc., con objetos más grandes, menos llamativos y relativamente alejados del centro. El equilibrio asimétrico es menos evidente que el simétrico y el radial, pero resulta más flexible, por lo que se puede adaptar con mayor facilidad a las diversas exigencias del espacio y las funciones decorativas. Tiene la capacidad de transmitir movimiento, cambio y dinamismo. Resumen. La proporción es la relación de correspondencia que se establece entre cada una de las partes de un conjunto con el todo o entre las diferentes partes entre sí. Este principio nos ayuda a considerar el tamaño relativo de los objetos. El principio de la escala está muy relacionado al de la proporción, ya que también nos permite considerar el tamaño relativo de los objetos, pero lo posibilita de una manera diferente. La escala se refiere a la relación del tamaño de los objetos con ciertos parámetros. El equilibrio simétrico, conocido como simetría axial o bilateral, consiste en organizar a un grupo de objetos de formas y tamaños idénticos en torno a un eje imaginario central. El equilibrio radial consiste en la organización de los objetos alrededor de un elemento central. Esta distribución puede orientarse hacia el centro o hacia el exterior, permitiéndonos destacar el punto donde queremos que se concentre una mayor atención. El boceto, punto de partida del proyecto. Aunque cada día los programas informáticos son capaces de ofrecer a los decoradores mejores recursos para la representación gráfica de sus proyectos, el boceto y el croquis continúan siendo herramientas muy útiles, sobre todo en las fases tempranas del proceso decorativo. Dominar el arte de representar objetos empleando solo un lápiz y un papel permiten al decorador plasmar una idea de manera clara y rápida que podrá confrontar con el cliente para revisarla y, de ser necesario, modificarla hasta lograr su aceptación. Luego debe ser trasladada a un formato digital para volver a evaluarla por todos los interesados. Por otra parte, la representación a mano alzada de interiores requiere de la abstracción mental del decorador,
lo que favorece el desarrollo de nuevas ideas. Además, le permite descubrir y solucionar problemas técnicos o estéticos no considerados hasta ese momento. ¿Qué son el boceto y el croquis? El boceto es la primera representación de la forma general de una habitación y de la distribución del mobiliario y demás elementos decorativos en su interior, con el fin de brindar una idea general del proyecto. Se realiza a mano alzada y no incluye las dimensiones ni otras anotaciones, aunque en algunas ocasiones refiere a algunas aclaraciones como dimensiones generales y materiales a emplear. El croquis es la etapa posterior al boceto. Aunque también se realiza a mano alzada, el croquis requiere de una proporcionalidad más esmerada, ya que en él se deben incluir las dimensiones generales y específicas de cada una de las habitaciones, así como de la distribución de puertas, ventanas, mobiliario y otros elementos decorativos significativos. El croquis debe incluir el mayor número de datos posible. Por ello se confeccionan vistas adicionales que ayuden a esclarecer hasta los mínimos detalles del proyecto decorativo, materiales, colores, texturas, etc. Recomendaciones para el dibujo a mano alzada. Se denomina dibujo a mano alzada el dibujo que se realiza empleando solo un lápiz, portaminas o bolígrafo y una hoja de papel. El mejoramiento de la calidad de los trazos a mano alzada se logra a través de la práctica diaria y la puesta en práctica de las siguientes recomendaciones. Primero, emplear un cuaderno, bloc o libreta de hojas preferiblemente cuadriculadas y carátula o cubierta dura. Le permitirá, entre otras cosas, que las hojas se apoyen en una superficie lisa para que los trazos sean más estables y que las cuadrículas sirvan de referencia para realizar los trazos con mayor calidad y mantener las proporciones de los objetos representados. Además, archivar todos sus proyectos en un cuaderno evita las pérdidas de las hojas sueltas y permite revisar los apuntes cada vez que lo desees para estudiarlos, corregirlos o perfeccionarlos. Segundo, el lápiz o portaminas debe poseer una mina media, HB o blanda B. Esto te permitirá trazar todas las líneas iniciales sin ejercer presión sobre la hoja y al final reforzar solo las líneas necesarias. Los lápices y minas de dureza media tienen el símbolo HB o F, mientras que los blandos tienen el símbolo B, 2B, 3B, etc. Mientras mayor sea la cifra que acompaña a la B, más blanda será la mina y más oscuros serán los trazos. Las minas duras, en lugar de la B, presentan una H. Tercero, el lápiz se toma aproximadamente a 25 milímetros de la punta y el trazo de las líneas rectas debe ser en un solo movimiento. Coloca el lápiz en el punto inicial y fije la vista en el punto final. Practique el movimiento de la mano que requiere el trazo sin que el lápiz roce la hoja. Luego efectúe el trazo. Como podemos ver en la figura, el trazo horizontal A es incorrecto, ya que se evidencian dos paradas intermedias que el dibujante no debió realizar. Cuarto, la dirección en que deben trazarse las líneas rectas es la siguiente. Las líneas horizontales se trazan de izquierda a derecha. Las líneas verticales se trazan de arriba hacia abajo. Las líneas poco inclinadas se trazan de izquierda a derecha. Las líneas muy inclinadas se trazan de arriba hacia abajo. Quinto, las circunferencias y los óvalos se trazan en un solo movimiento en dirección contraria a las manecillas del reloj. Se puede mejorar la calidad de los trazos a mano alzada, realizando con frecuencia los ejercicios siguientes. Coloque una serie de puntos espaciados a igual distancia e intente trazar líneas horizontales o verticales entre ellos. Recuerde fijar la vista en el punto de destino y no preocuparse demasiado porque el trazo quede perfecto. Con el tiempo lo irá perfeccionando. Dibujo a mano alzada
empleando la técnica del encuadre. Esta técnica consiste en comenzar el dibujo trazando cuadrados o cubos para insertar en ellos figuras planas o volumétricas más complejas. Pasos a seguir para dibujar a mano alzada una figura plana siguiendo la técnica del encuadre. Primero, traza un cuadrado e indica los puntos por donde deben trazarse las demás líneas que conforman la figura. Segundo, a continuación une los puntos con líneas finas. Tercero, posteriormente refuerza los trazos que conforman la figura. Cuarto, por último, borra los trazos auxiliares. Cuando estos se trazan bien finos y claros, no es necesario borrarlos. Pasos a seguir para representar en 3 dimensiones la figura anterior. Primero, dibuje 2 cuadros desplazados ligeramente el uno del otro. Segundo, trace líneas entre los vértices de ambos cuadrados. Tercero, dibuje en el cuadrado anterior y en el posterior la figura. Trace líneas entre los vértices formados y luego una todos los puntos de la figura con una línea gruesa. Cuarto, borre las líneas auxiliares solo si es necesario. Resumen. El boceto es la primera representación de la forma general de una habitación y de la distribución del mobiliario y demás elementos decorativos en su interior, con el fin de brindar una idea general del proyecto. El croquis es la etapa posterior al boceto. Aunque también se realiza a mano alzada, el croquis requiere de una proporcionalidad más esmerada, ya que debe incluir el mayor número de datos posible. El mejoramiento de la calidad de los trazos a mano alzada se logra a través de la práctica diaria y el seguimiento de técnicas muy sencillas. La técnica del encuadre consiste en comenzar el dibujo trazando cuadrados o cubos para insertar en ellos figuras planas o volumétricas más complejas. Confección del croquis. Como explicamos en la presentación anterior, el croquis puede ayudar a reunir y organizar todo lo necesario para confeccionar los planos digitales de planta. Un bloc o cuaderno cuadriculado, un lápiz de mina media o blanda, HB o B, y una buena cinta métrica bastan para comenzar una de las tareas que muchos subestiman por lo sencilla que resulta. Pero ojo, si eres de los que estás empezando, recuerda que un fallo en el primer paso puede estropear toda la carrera. Los errores que con mayor frecuencia se cometen al confeccionar un croquis son medir o anotar las dimensiones incorrectamente, no tener en cuenta hacia dónde abren las puertas y ventanas, no percibir detalles constructivos que reduzcan u obstruyan los espacios y confiar a la memoria las indicaciones y sugerencias planteadas por el cliente. Estos deslices, por sencillos que sean, perjudican la imagen del decorador. Por ejemplo, omitir dimensiones puede provocar que tengas que retornar a realizar mediciones en reiteradas ocasiones. Esto puede hasta resultar lógico para algunas personas. Sin embargo, para otras sería inadmisible y perderías un cliente. ¿Qué son los planos de planta? Los planos de planta son representaciones a escala que muestran la relación entre los espacios, el mobiliario y demás elementos. Permiten valorar si las medidas y posición de cada uno de los elementos que componen una estancia están en correspondencia con sus funciones, satisfacen las exigencias del propietario y aportan valores estéticos. Existen 2 tipos de planos de planta. Primero, el plano de planta en 2 dimensiones, 2D. Es un dibujo plano en el que se representan las habitaciones, el mobiliario y demás elementos que componen una estancia vistos desde arriba, por lo que contempla solo las dimensiones de ancho y largo.
Segundo, el plano de planta en 3 dimensiones, 3D. Es un dibujo en el que se representa el interior de una estancia vista desde cierto ángulo que permite observar las 3 dimensiones del espacio, ancho, largo y alto, lo que contribuye a una mejor apreciación de todos los elementos que conforman un interior. Vamos a trazar un croquis del plano de planta en 2D. Para realizar el trazado del croquis del plano de planta en 2D, realiza los siguientes pasos. Primero, haz un plano que incluya todas las medidas interiores de la habitación o la vivienda. Para ello puedes auxiliarte de los planos de la edificación, pero debes comprobar todas las dimensiones. Segundo, comienza siempre a tomar las dimensiones a partir de la puerta principal y ve midiendo todo el perímetro interior de la habitación en el sentido de las manecillas del reloj, hasta llegar a la puerta donde comenzaste. Apunta todas las dimensiones parciales y también las totales. Las últimas te permitirán comprobar las primeras. Tercero, las mediciones en el perímetro incluyen la distancia entre paredes, las dimensiones y el sentido, muy importante, en que abren las puertas y ventanas, la posición de interruptores, toma corrientes y cualquier otro detalle constructivo que aparezca. Un elemento empotrado, una columna, una viga en el techo, una tubería, etc. Cuarto, luego de medir todo lo que se encuentra alrededor de las paredes, comienza a medir todos los elementos que se encuentren en el piso y los techos, desniveles del piso, altura y posición de vigas, sitios de donde salen los cables eléctricos en el techo, etc. A veces esos elementos, aparentemente sin importancia, impiden la colocación de algún mueble. Quinto, después de terminar de medir y anotar las dimensiones de todos los elementos arquitectónicos, dibuja el mobiliario, los aparatos y el resto de los objetos grandes que permanecerán en la habitación y apunta las dimensiones principales de cada uno de ellos. Sexto, por último, toma nota sobre los niveles de iluminación. Ten en cuenta las fuentes de luz natural en cada recinto a lo largo del día. Además, anota también todas las fuentes artificiales que se emplean y su efectividad. ¿Cómo se indican las dimensiones en el croquis? Para lograr que el croquis confeccionado pueda ser interpretado por el cliente y por técnicos u operarios que estén involucrados en el proceso decorativo, se deben cumplir ciertas normas, sobre todo en lo que respecta a las mediciones y colocación de las medidas en el plano. A continuación te explicaremos las principales. Primero, la cota, cifra, debe expresar el valor de la medida real de la distancia medida en milímetros. Aquí queremos destacar que aunque dejemos cierta holgura después entre los distintos elementos, al acotar tenemos que poner la distancia real. Segundo, las líneas auxiliares que empleamos para el acotado deben ser bien finas para que se distingan del resto de las líneas del dibujo, que deben ser más gruesas. Las puntas de flechas también deben ser estrechas. Tercero, no será necesario colocar al lado de la cota la unidad de medida siempre y cuando ésta se exprese en milímetros. Cuarto, las cotas deben colocarse por encima de la línea de dimensión y a la derecha de esta cuando dicha línea se encuentre en posición vertical. Resumen. Los planos de planta son representaciones a escala que muestran la relación entre los espacios, el mobiliario y demás elementos. El plano de planta en 2 dimensiones, 2D, es un dibujo plano en el que se representan las habitaciones, el mobiliario y demás elementos que componen una estancia vistos desde arriba, por lo que contempla solo las dimensiones de ancho y largo. Para confeccionar el croquis del plano de planta en 2D, comienza siempre a tomar las dimensiones a partir de la puerta principal y ve midiendo todo el perímetro interior de la habitación en el sentido de las manecillas del reloj hasta llegar a la puerta por donde comenzaste.
Las mediciones en el perímetro incluyen la distancia entre paredes, las dimensiones y el sentido en que abren las puertas y ventanas, la posición de interruptores, tomas de corriente y cualquier otro detalle constructivo que aparezca. Un elemento empotrado, una columna, una viga en el techo, una tubería, etc. Organización de los espacios interiores. Después que el decorador realiza el croquis del plano de planta, donde anotó todas las dimensiones del local, representó todas las puertas, ventanas, columnas, vigas, desniveles, muebles, aparatos y accesorios que permanecerán dentro de la estancia, tiene que comenzar a transformar todos los elementos con que cuenta para lograr un escenario que, además de complacer al cliente, propicie el bienestar y el desarrollo de todos los que lo habitarán. La modificación del espacio debe realizarse teniendo en cuenta las necesidades, aspiraciones y gustos del cliente, a los que se debe acceder a través de conversaciones amenas donde éste diga las actividades que se desarrollarán en cada área, el tipo de mobiliario, los materiales a emplear, sus colores favoritos y el ambiente general que desea, entre otros aspectos. Con todos los elementos antes mencionados bien claros, el decorador debe comenzar su tarea de diseño seleccionando y organizando el mobiliario con el fin de adecuar las características de cada espacio disponible a los requisitos de los espacios necesarios. La organización del mobiliario en el espacio debe centrarse en lo funcional, sin dejar de tener en cuenta las necesidades estéticas del hombre. Aspectos a tener en cuenta para lograr espacios funcionales. Primero, al seleccionar los espacios que se adecuarán para el desarrollo de las distintas funciones, se debe considerar que ciertas actividades requieren privacidad, por lo que pueden quedar distantes, incluso aisladas, mientras otras requieren estar adyacentes o próximas entre sí y hasta pueden compartir espacios comunes. Segundo, al dividir en zonas los espacios interiores, se debe tener en cuenta la posición de las puertas, ya que éstas condicionan los lugares por donde transitarán las personas. Tercero, el mobiliario y los aparatos deben agruparse por actividades específicas teniendo en cuenta sus dimensiones y el espacio libre que requieren a su alrededor. Por ejemplo, los muebles para ver la tele deben colocarse considerando las dimensiones de la pantalla. Cuarto, la distancia entre los muebles debe respetar un adecuado distanciamiento social. Quinto, la disposición del mobiliario debe favorecer la iluminación y ventilación de los locales. ¿Cómo aportar valores estéticos a los espacios? Primero, al seleccionar el mobiliario y demás elementos para un interior, la escala y la proporción son principios determinantes. La escala se refiere a la correspondencia que debe existir entre el tamaño de un objeto y las dimensiones de otro similar estándar, mientras que la proporción alude a la armonía que debe existir entre las dimensiones de los diferentes objetos entre sí y de estos con el espacio que los contiene. Segundo, estudiar la estructura que rodea el espacio, las paredes, el piso, el techo, la forma general, etc., para colocar el mobiliario de forma tal que se logre una correcta interrelación entre ambos. Por ejemplo, una habitación cuadrada tiene la cualidad de ayudar a concentrar la atención en el centro del espacio. Esta condición se puede reforzar o atenuar modificando la distribución del mobiliario. A. Para reforzarla, el decorador podría distribuir el mobiliario de manera simétrica radial alrededor de un elemento central. B. Para atenuarla, el decorador podría realizar una distribución asimétrica del mobiliario reforzándola con la colocación de un elemento que atraiga la atención, forma atrevida, color brillante, etc.,
relativamente alejado del centro. Tercero, crear centros que concentren la máxima atención. En toda habitación debe existir un elemento dotado de cualidades que lo realcen por encima del resto. Los centros de máxima atención son más efectivos cuando tienen movimiento, colores, sonido, fragancias, etc. Por ejemplo, un televisor, un espejo, un elemento decorativo especialmente iluminado, una planta, una chimenea, una pared de cristal que permita observar un paisaje, etc. Cuarto, organizar el mobiliario y demás elementos en cada habitación, formando agrupaciones visuales con variedad de formas, tamaños, colores y texturas que logren transmitir interrelación y unidad a través del manejo adecuado del ritmo, la armonía, el equilibrio y la luz. Tipos de organización de los espacios interiores. Existen varios criterios que permiten clasificar los espacios interiores. A continuación nos referiremos a dos de ellos. Primero, teniendo en cuenta el uso que se hace del espacio disponible, se clasifican en ajustada y holgada. A. La organización ajustada se utiliza fundamentalmente cuando el espacio con que se cuenta es reducido. Por ello, en este tipo de organización se recomienda el empleo de muebles modulares hechos a la medida para disponer de más espacio libre. Segundo, teniendo en cuenta la forma en que se van a relacionar los espacios interiores con el exterior, se clasifican en cerrada y abierta. A. La organización cerrada es aquella donde no existe relación de percepción con el exterior. Y B. La organización abierta es aquella donde existen aberturas que permiten la iluminación natural y la circulación del aire. Resumen. Al dividir los espacios interiores en zonas, se debe tener en cuenta la posición de las puertas, ya que éstas condicionan los lugares por donde transitarán las personas. El mobiliario y los aparatos deben agruparse por actividades específicas, considerando sus dimensiones y el espacio libre que requieren a su alrededor. Al decorar los espacios interiores, se deben crear centros que concentren la máxima atención. En toda habitación debe existir un elemento dotado de cualidades que lo realcen por encima del resto. Los centros de máxima atención son más efectivos cuando tienen movimiento, colores, sonido, fragancias, etc. Existen varios criterios que permiten clasificar los espacios interiores. Modificando la percepción de los espacios. Las dimensiones y la forma de la habitación influyen considerablemente en su uso y están determinadas en gran medida por las características estructurales de la edificación. Sin embargo, mediante el manejo intencionado del color, la luz y la textura dentro de la estancia, se puede modificar la percepción del tamaño, la escala y la distancia de manera tal que se logre adecuar perfectamente el espacio a la finalidad planificada. ¿Cómo combinar los colores para aprovechar mejor el espacio interior? Para lograr que los colores influyan en la percepción de las dimensiones y la forma de los espacios interiores favorablemente, el decorador debe aprender a manejarlos teniendo en cuenta las tres categorías siguientes: colores cálidos, colores fríos y colores neutros. Los colores cálidos son los rojos, los naranjas y los amarillos. Los colores fríos son los azules, los verdes y los violetas. Los colores neutros, de manera general, son aquellos de baja intensidad y saturación, por ejemplo, blanco, negro, gris, beige y tono marrón o tierra. A través del manejo adecuado de las tres categorías anteriores y la intensidad y saturación de los colores, el decorador podrá lograr, entre otras cosas, modificar la percepción de las dimensiones
y la forma de un espacio, focalizar la atención sobre un objeto o una zona de la estancia, aportar calidez o frialdad y hacer más alegres o sombríos los espacios interiores. ¿Cómo modificar la percepción de las dimensiones y la forma del espacio a través del manejo del color? Cuando el espacio es demasiado pequeño para lograr extender sus dimensiones aparentes, ancho, largo y alto, se deben emplear colores claros con tonalidades frías, azules, verdes o grisáceas. Estos colores se perciben más alejados, por lo que la habitación aumenta aparentemente de tamaño. Cuando el espacio es demasiado grande, para crear la ilusión de una habitación más pequeña, se deben emplear tonalidades cálidas, oscuras y saturadas. Estos colores se perciben más próximos, haciendo que la habitación nos parezca más pequeña. ¿Cómo lograr focalizar la atención sobre un objeto o una zona del espacio empleando combinaciones de colores? Se puede lograr focalizar la atención sobre una pared o área cualquiera del espacio empleando colores de tonalidades cálidas e intensidades fuertes, ya que éstas suelen ser más atractivas y estimulantes. Si por el contrario se quiere reducir la atención sobre un área, se deben emplear tonalidades frías y poco intensas. Se puede lograr focalizar la atención sobre un objeto si logramos que su color contraste intensamente con el fondo y con el resto de los objetos que lo rodean. Recomendaciones generales para el empleo de los colores en un espacio interior. De manera general, la combinación de colores en un espacio interior debe seguir las siguientes pautas. En las superficies extensas de una habitación, paredes, techo y piso, deben emplearse tonalidades más bien neutras. En las superficies de extensión media, grandes alfombras, piezas voluminosas de mobiliario, etc., deben emplearse tonalidades de mayor intensidad. En el resto de las superficies medias y pequeñas, deben manejarse los distintos tonos para lograr equilibrio y resaltar el elemento principal. ¿Cómo emplear la luz para modificar la percepción del espacio interior? Primero, el manejo de la luz y las sombras dan volumen al mobiliario, lo que acentúa la distancia entre los diferentes planos, dotando de profundidad al espacio. Segundo, la incidencia de la luz natural en los espacios interiores de manera diferente a lo largo del día y a través de las distintas épocas del año, transforman constantemente la percepción del espacio interior, modificando sus colores, las proyecciones de las sombras y los límites de los objetos y los espacios. Tercero, direccionando la luz artificial, se puede resaltar un objeto o modificar su percepción, haciendo que una figura nos provoque diferentes sensaciones al observarlo desde distintos lugares. Empleo de la textura para modificar el uso o el carácter de los espacios interiores. El empleo de la textura en muebles, paredes y accesorios de una habitación debe estar en correspondencia con las dimensiones de la estancia, las superficies principales y otros elementos secundarios que componen el espacio interior. Debido a que la textura propicia la percepción visual de un espacio más colmado, en las habitaciones muy pequeñas se recomienda su uso moderado o el empleo de texturas más suaves. Mientras que en las habitaciones grandes, la textura puede emplearse como herramienta efectiva para reducir la percepción del espacio, para enmarcar diferentes áreas dentro de una habitación o para acentuar el carácter más íntimo de un espacio. Resumen. Mediante el manejo intencionado del color, la luz y la textura dentro de la estancia, se puede modificar la percepción del tamaño, la escala y la distancia de manera tal que se logre adecuar perfectamente el espacio a la finalidad planificada. Cuando el espacio es demasiado pequeño para lograr extender sus dimensiones aparentes,
ancho, largo y alto, se deben emplear colores claros con tonalidades frías, azules, verdes o grisáceas. Cuando el espacio es demasiado grande, para crear la ilusión de una habitación más pequeña, se deben emplear tonalidades cálidas, oscuras y saturadas. Estos colores se perciben más próximos, haciendo que la habitación nos parezca más pequeña. En las habitaciones muy pequeñas, se recomienda el empleo moderado de la textura, mientras que en las habitaciones grandes puede emplearse como herramienta efectiva para reducir la percepción del espacio o para enmarcar diferentes áreas dentro de una habitación. Nociones sobre el color. El color, al igual que las líneas y la textura, es una propiedad visual que poseen todas las formas y espacios, por lo que constituye un elemento muy necesario en el lenguaje estético universal. Los decoradores de interiores a diario usan el color para aportar funcionalidad y estética a las habitaciones, por lo que deben estar familiarizados no solo con las cuestiones culturales en el empleo del color, sino también con las cuestiones prácticas como son su utilidad, influencia en el estado anímico de los humanos y las maneras de obtenerlos combinando diferentes pigmentos. Física del color. Como podemos ver, al pasar por un prisma un rayo de luz blanca, se produce la dispersión de la luz. Esto es producto de que la onda de luz blanca está compuesta por varias longitudes de ondas que al ingresar en un medio diferente, el vidrio del prisma, experimentan distintas velocidades, haciéndose visibles los colores que componen la luz blanca: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Lo que ocurre al incidir el rayo de luz blanca sobre una superficie opaca es la absorción selectiva de ciertas longitudes de ondas lumínicas, reflejándose otras. Por ejemplo, una superficie roja absorbe la mayoría de las ondas de la luz blanca y refleja solo las rojas. Asimismo, una superficie de cualquier otro color refleja solo las ondas que correspondan a ese color. Una superficie blanca refleja todo el espectro y una superficie negra absorbe todo el espectro. Todos los objetos, al ser iluminados, absorben una parte de las ondas electromagnéticas, colores, contenidas en la luz y reflejan las restantes. El color de los objetos es el color de la luz que se refleja en ellos al ser captado por nuestros ojos y procesado por nuestro cerebro. El ojo puede captar los colores solo cuando la iluminación es abundante. Sin embargo, cuando hay poca luz, solo puede captar los objetos en blanco y negro. Colores primarios. Durante varios siglos, los hombres, en su afán de obtener nuevos colores, han experimentado distintas mezclas hasta llegar a determinar empíricamente que combinando un número reducido de colores primarios, se pueden conseguir todos los demás colores existentes. Con los avances en los estudios de la física de la luz y de la biología de su percepción, se ha determinado que los colores primarios dependen de la fuente del color, que puede ser: primero, una fuente luminosa que emite luz con un color determinado; un objeto que absorbe una parte de la luz que recibe y refleja otra, que interpretamos como el color del objeto. Teniendo en cuenta las dos fuentes del color, se pueden diferenciar tres modelos principales de su obtención o síntesis. Primero, la síntesis tradicional. Segundo, la síntesis aditiva. Y tercero, la síntesis sustractiva. La síntesis tradicional se basa en el conocimiento práctico sobre el manejo de los pigmentos, considerando que a partir de la mezcla de colores primarios se pueden obtener el resto de los colores. En la realidad, las mezclas de esos colores primarios no ofrecen la posibilidad de obtener todo el resto de los colores, en especial el morado y el verde.
La síntesis aditiva se basa en que las luces de color que se superponen se adicionan formando tonos más claros. Los colores de luz primarios son el rojo, el verde y el azul. Combinando uno de estos colores primarios con otro en iguales proporciones, se obtienen los colores secundarios: cian, magenta y amarillo. El blanco se obtiene si se suman los tres colores primarios y el negro se logra por la ausencia de los tres colores primarios. La síntesis aditiva se emplea para lograr los diferentes colores en la pantalla del cine, la televisión, el ordenador, el teléfono celular, etc. La síntesis sustractiva se basa en la mezcla de pigmentos y tintes para lograr que el objeto refleje ciertos colores, partes del espectro electromagnético, y absorba otros. Los colores pigmentos primarios son el amarillo, el magenta y el cian. Cada uno actúa como un filtro. El amarillo no deja pasar las ondas que forman el azul, el magenta no deja pasar las del verde y el cian no permite pasar las del rojo. Los colores secundarios son el azul, el verde y el rojo. La mezcla de los tres colores primarios en teoría debe producir el negro, aunque en la práctica se le añade negro pigmento para resaltar el color. La síntesis sustractiva se emplea para lograr los diferentes colores en la fotografía y en la pintura. Pigmentos y tintes. Los pigmentos y tintes son sustancias capaces de cambiar los colores de la luz que reflejan las superficies opacas debido a que absorben selectivamente ciertas ondas luminosas y reflejan otras, formándose un nuevo espectro de luz que da la apariencia al nuevo color. La apariencia del color está estrechamente relacionada a las propiedades de la luz que reciben. El color que percibimos al ser iluminada una superficie por la luz solar, que tiene un espectro relativamente uniforme, no será exactamente igual al que recibamos cuando la misma superficie sea iluminada por luces artificiales que tengan grandes variaciones en algunas partes de su espectro. Este principio debe ser considerado por el decorador al seleccionar los colores de las pinturas que empleará, ya que es posible que una pintura aplicada en exteriores parezca adecuada para una habitación y después de pintarla los resultados no sean los esperados porque los recursos luminosos empleados o los revestimientos de la habitación sean diferentes. Por ello se recomienda probar las pinturas en los lugares donde se aplicarán. Resumen. El color, al igual que las líneas y la textura, es una propiedad visual que poseen todas las formas y espacios, por lo que constituye un elemento muy necesario en el lenguaje estético universal. El color de los objetos es el color de la luz que se refleja en ellos al ser captado por nuestros ojos y procesado por nuestro cerebro. En la realidad, las mezclas de colores primarios recomendados por los métodos tradicionales no ofrecen la posibilidad de obtener todo el resto de los colores, en especial el morado y el verde. La síntesis aditiva se basa en que las luces de color que se superponen se adicionan formando tonos más claros. La síntesis sustractiva se basa en la mezcla de pigmentos y tintes para lograr que el objeto refleje ciertos colores y absorba otros. Características o atributos del color. El conocimiento y uso correcto de los atributos del color le permiten al decorador, entre otras cosas, describir correctamente el color específico que recomienda para una superficie u objeto, realizar mezclas de tintes y pinturas que reúnan las propiedades deseadas y utilizar diferentes colores y matices para lograr los efectos estéticos que se propone. El color tiene tres características principales. Primero, el matiz. Segundo, el valor o luminosidad.
y tercero la saturación. El matiz del color. El matiz, denominado coloquialmente color, es la cualidad por la que se nombran y diferencian los colores en su estado puro. Rojo, naranja, amarillo, etc. Es una característica asociada con la longitud de onda predominante en la mezcla de ondas luminosas que percibimos. Muy relacionado con el atributo del matiz está el tono, que muchas veces se emplea como sinónimo, pero que en realidad ambos conceptos tienen una ligera diferencia. Por ejemplo, si mezclamos colores análogos vecinos en el círculo de color, como amarillo y naranja, y amarillo y verde, obtendremos amarillo yema y amarillo limón. Ambos comparten el mismo matiz, amarillo, pero tienen diferente tono, anaranjado y verde respectivamente. Cuando se mezclan colores análogos, vecinos en el círculo de color, se crean tonalidades armoniosas muy relacionadas entre sí. Sin embargo, cuando se mezclan colores complementarios que aparecen en sitios directamente opuestos en el círculo de color, se producen tonalidades neutras. El valor o luminosidad del color. El valor del color es el grado de luminosidad u oscuridad de un color en relación con el blanco y el negro. La luminosidad de un color puede incrementarse agregando blanco y puede reducirse agregando negro. Así, cuanto más negro tiene un tono, menos luminoso es. Los colores con un alto grado de luminosidad, más próximos al blanco, reflejan más luz y son capaces de generar más matices que tintes. Dentro del círculo cromático, el amarillo es el color con mayor luminosidad. Los colores poco luminosos, más próximos al negro, reflejan menos la luz y son capaces de generar más tintes que matices. Dentro del círculo cromático, el violeta es el color con menor luminosidad. El manejo adecuado de la luminosidad del color permite modificar las sensaciones espaciales de los interiores. Por ejemplo, un color luminoso nos da la sensación de amplitud. Un color menos luminoso permite crear un espacio más íntimo, y el cambio gradual de la luminosidad del color da sensación de continuidad o contorno a un espacio. La saturación del color. La saturación expresa la intensidad del color y su alejamiento del gris. Está muy relacionado con la pureza del color. Cuanto más pigmento de la tonalidad dominante se le añade a un color, más se incrementa su pureza y su saturación. Para disminuir la saturación del color, se le añade gris al color. Los colores saturados, como los colores puros del espectro, son muy dominantes, por lo que no son recomendados para grandes superficies interiores porque pueden producir sensaciones de agobio. Resumen. El color tiene tres características principales: el matiz, el valor o luminosidad y la saturación. El matiz, denominado coloquialmente color, es la cualidad por la que se nombran y diferencian los colores en su estado puro. El valor del color es el grado de luminosidad u oscuridad de un color en relación con el blanco y el negro. La saturación expresa la intensidad del color y su alejamiento del gris. Está muy relacionada con la pureza del color. Cuanto más pigmento de la tonalidad dominante se le añade a un color, más aumenta su pureza y su saturación. Significados y efectos del color. 1. Para el empleo del color en los proyectos de decoración de interiores, se debe tener en cuenta la gran influencia emocional que sobre los individuos ejercen no solo el matiz de los colores, sino las vivencias de cada individuo y el significado simbólico que éste le conceda a cada color, en dependencia de su cultura, su religión y tradiciones familiares. Por eso el decorador, en lugar de clasificar los colores en buenos y malos, debe pensar en qué lugares y en qué medidas aplicarlos, teniendo en cuenta su significación psicológica y simbólica para el cliente. En esta presentación les ofreceremos algunas indicaciones de carácter general sobre el significado y los efectos de los colores en la psicología de las personas. Rojo. El color rojo simboliza la sangre, el fuego, la fuerza, la pasión,
los desafíos y la lucha. También pueden simbolizar agresividad, violencia, peligro, crueldad y destrucción. El rojo contribuye a mantenernos estimulados mientras trabajamos o realizamos cualquier otra actividad y nos provoca un impulso instintivo e intenso a satisfacer nuestras necesidades o deseos. Por ello se le atribuye sobre todo la propiedad de estimular el apetito. De manera general, no se debe emplear el color rojo para pintar grandes superficies de una estancia, ya que su uso exagerado podría provocar sobresalto y cansancio. Se recomienda su uso para acentuar pequeños espacios o secciones del comedor, la sala de estar y los pasillos, o para el mobiliario u otros elementos auxiliares de la decoración, cojines, alfombras, tapetes, etc. Dentro de los colores análogos al rojo se destacan: primero, el color rosado, que representa lo femenino, la delicadeza, el amor y la debilidad. Los tonos rosados son muy empleados en la decoración de dormitorios de niñas, contribuyendo a crear un ambiente cálido, acogedor y propicio para conciliar el sueño. Los tonos terracota o marrón representan lo masculino, lo realista, lo confortable, lo severo. Se emplea en la decoración de cualquiera de las superficies interiores de una casa. Anaranjado. El color anaranjado representa la alegría, el entusiasmo, la acción, el movimiento. También simboliza la sensualidad, la lujuria y la inmadurez. El color naranja nos provoca confort, confianza y seguridad, por lo que es el color ideal para la bienvenida en recibidores, entradas y pasillos. También es adecuado para las salas de estar, áreas de juego, comedores y cocinas, pues estimula la conversación, el intelecto, el apetito y la digestión. No es recomendable el empleo del naranja en dormitorios ni salas de estudios, ya que puede resultar demasiado estimulante para dormir o concentrarse. Amarillo. El color amarillo simboliza el sol, la luz, la energía, el poder, el dinero y la abundancia material. También simboliza la traición y la ira. Nos transmite sensaciones asociadas a un día soleado, alegría, confianza, seguridad y bienestar. En las paredes interiores generalmente no se emplea el amarillo puro, porque puede llegar a ser irritante. Los tonos amarillo-naranja o amarillo-limón se emplean con frecuencia en las habitaciones con menos acceso a la luz natural y cuartos de estudio, cocinas, baños y pasillos. Los tonos amarillos no son recomendables en dormitorios porque crean ambientes muy claros que no favorecen al sueño reparador. Verde. El color verde simboliza el equilibrio emocional, la esperanza, el crecimiento, la armonía, la paz. También simboliza los celos y el veneno. El verde es un color que se emplea mucho en la decoración de interiores porque se puede adaptar con facilidad a las diferentes necesidades de cada una de las habitaciones. Si se le añade azul, se enfría, convirtiéndose en un color más relajante, ideal para los dormitorios de las niñas y los niños porque también es neutral en cuanto al género. En cambio, si se le añade amarillo, se impregna de la luz y la energía que necesitan los vestíbulos, las salas de estar o de juegos y los cuartos de estudio. Resumen. El decorador, en lugar de clasificar los colores en buenos y malos, debe pensar en qué lugares y en qué medidas aplicarlos, teniendo en cuenta su significación psicológica y simbólica para el cliente. De manera general, el uso del rojo se recomienda para acentuar pequeños espacios o secciones del comedor, la sala de estar y los pasillos o para el mobiliario u otros elementos auxiliares de la decoración, cojines, alfombras, tapetes, etc. El color naranja nos provoca confort, confianza y seguridad, por lo que es el color ideal para la bienvenida en recibidores, entradas y pasillos. En interiores generalmente no se emplea el amarillo puro porque puede llegar a ser irritante. El verde es un color que se emplea mucho en la decoración de interiores porque se puede adaptar con facilidad a las diferentes necesidades de cada una de las habitaciones.
Significados y efectos del color 2. En esta presentación continuaremos conociendo sobre el lenguaje del color. Hoy nos referiremos al azul, el violeta, el negro, el blanco y el gris. Azul. El color azul simboliza el infinito, el espíritu, la inteligencia, la tranquilidad, la lealtad, la sinceridad. También puede simbolizar astucia, frialdad, indiferencia. El azul, por estar asociado al agua y al cielo, nos transmite calma, confianza, nos tranquiliza y relaja. Los tonos azules estimulan la concentración y el pensamiento. Por ello es un color muy empleado en las salas de estudio, locales para juegos y gimnasios. El matiz azul intenso, aunque es el color favorito de muchas personas, puede transmitir frialdad. Sin embargo, en habitaciones expuestas a la luz solar se atenúa considerablemente. Cuando al azul se le añade verde, se obtienen tonos mucho más cálidos. Por ejemplo, el azul turquesa o cian es ampliamente empleado en cualquiera de las habitaciones interiores, especialmente en las habitaciones de los niños y adolescentes del sexo masculino. Violeta. El color violeta simboliza el romance, la melancolía, la delicadeza, la realeza, el lujo. También puede simbolizar penitencia, tristeza y sufrimiento. El violeta, aunque ha sido empleado en interiores para resaltar la elegancia y el lujo, es un color que debemos emplear con mucho cuidado, sobre todo en sus tonalidades más oscuras por sus efectos depresivos. Se recomienda en superficies pequeñas, mobiliario, alfombras y accesorios decorativos. Los tonos de violeta más claros, el malva, por ejemplo, puede ser empleado en dormitorios con efectividad por sus efectos sedantes. Sin embargo, no es recomendable en recibidores, entradas, pasillos, salas de estar y comedores porque puede transmitir cierto aire somnoliento. Negro. El color negro simboliza misterio, elegancia, sobriedad, formalidad. También simboliza luto, destrucción y muerte. El negro generalmente se emplea en la decoración de pequeñas superficies asociado a otros colores o en el mobiliario y los accesorios decorativos. Su empleo indiscriminado puede provocar sensaciones negativas, tristeza, opresión, infelicidad. Blanco. El color blanco simboliza virtud, pureza, inocencia y paz. Prácticamente no tiene interpretaciones negativas. El blanco puede emplearse en superficies pequeñas y medianas que sirvan de fondo a conjuntos de muebles o elementos decorativos que posean otro color. Cuando se emplea sobre grandes superficies, sin el acompañamiento de otros colores, puede ser muy monótono. Gris. El color gris simboliza respeto, orden, estabilidad y equilibrio. El gris es un color neutro que se puede formar a partir de la mezcla de blanco con negro o a partir de la mezcla de diversos colores. La variedad de grises, formados a partir de la mezcla de varios colores, es muy empleada en interiores ya que permite obtener tonalidades grises que van desde los tonos fríos, derivados del azul, hasta los tonos grises cálidos, derivados del rojo y del amarillo. Resumen. Los tonos azules son muy empleados en las salas de estudio, locales para juegos y gimnasio. El color violeta se recomienda en superficies pequeñas, mobiliario, alfombras y accesorios decorativos. El empleo indiscriminado del color negro puede provocar sensaciones negativas, tristeza, opresión, infelicidad. El blanco puede emplearse en superficies pequeñas y medianas que sirvan de fondo a conjuntos de muebles o elementos decorativos que posean otro color. El gris es un color neutro que se puede formar a partir de la mezcla de blanco con negro o a partir de la mezcla de diversos colores. Combinaciones de color 1. Después de conocer
Las preferencias de los clientes, así como las posibles repercusiones psicológicas y simbólicas que ejercen los colores sobre sus estados de ánimo, debes enfocarte en seleccionar un esquema armónico de colores que se adapte a las funciones y características del espacio, como pueden ser el tamaño, la cantidad de luz natural que recibe, su temperatura, cálida o fría, etc. La elección de los colores, aunque tiene una alta dosis de gusto personal, no debe realizarse de manera intuitiva porque puede resultar fallida. En esta presentación vamos a comenzar a estudiar un conjunto de normas básicas, fruto del estudio y la experiencia de los pintores a lo largo de los siglos, que te permitirán combinar los colores de manera segura para obtener excelentes resultados estéticos. La primera herramienta que debes dominar para comprender las posibles combinaciones de colores, sus armonías y contrastes es la rueda de colores o círculo cromático. La rueda de color. La rueda de color o círculo cromático es una representación estructurada de manera secuencial y progresiva de los colores que forman el espectro visible. Las ruedas, teóricamente, tendrían que incluir un número infinito de colores, pero en la práctica, estas tienen alrededor de 12 colores. El círculo cromático que se muestra en la figura es basado en el modelo tradicional, donde se representan 12 colores que se clasifican de la siguiente forma. Primero, los colores primarios: rojo, azul y amarillo. Segundo, los colores secundarios: violeta, naranja y verde. Tercero, los colores terciarios. Son los que se forman a partir de la mezcla de colores primarios y secundarios: rojo anaranjado, amarillo anaranjado, amarillo verdoso, azul verdoso, azul violáceo y rojo púrpura. Otros conceptos derivados del círculo cromático. Los colores complementarios son aquellos que se encuentran en lugares directamente opuestos en la rueda de colores. Los colores complementarios generan armonía por contraste. Los colores complementarios cercanos son los dos colores que se encuentran a ambos lados del color complementario. Los colores análogos son los que se encuentran a ambos lados de un color clave en la rueda de color. Los colores análogos generan armonía por rasgos comunes. La armonía del color. Los colores que tienen los objetos y las paredes interiores interactúan entre sí, alterando mutuamente sus atributos, su forma, dimensiones, etc., realzando o apagando su presencia en la estancia. Para lograr el adecuado manejo de diferentes colores en un ambiente sin sobrecargarlo, debemos idear armonías atractivas entre ellos. Se denomina armonía de color la manera de combinar equilibradamente los colores de las superficies de las paredes y los objetos de un interior para lograr una imagen integral de la estancia. De manera general, se considera que las armonías de color se deben lograr empleando 3 colores: uno dominante, otro tónico y uno de mediación. El color dominante es el que seleccionamos para las superficies más extensas, paredes principales, techo y suelo. Se recomienda que sea el color más neutro de los 3 para que funcione como color de fondo del resto de los elementos. El color tónico es el que emplearemos en superficies más pequeñas, pero de gran protagonismo. Fragmentos de paredes, grandes muebles, alfombras. Debe poseer intensidades cromáticas mayores, mayor tono y luminosidad. El color de mediación es el que se emplea en las superficies más pequeñas, detalles y accesorios decorativos, cuadros, cojines, plantas ornamentales, lámparas, con el fin de generar puntos de interés y equilibrio entre el color dominante y el tónico. Sus intensidades cromáticas deben ser próximas a las del color tónico. Incluso algunos elementos de pequeña escala pueden tener el color más intenso de la composición. Resumen. La elección de los colores, aunque tiene una alta dosis de gusto personal, no debe realizarse de manera intuitiva, porque puede resultar fallida. La rueda de color
o círculo cromático es una representación estructurada de manera secuencial y progresiva de los colores que forman el espectro visible. Los colores complementarios son aquellos que se encuentran en lugares directamente opuestos en la rueda de colores. Los colores complementarios generan armonía por contraste. Los colores análogos son los que se encuentran a ambos lados del color clave a lo largo de la rueda del color. Los colores análogos generan armonía por rasgos comunes. Se denomina armonía de color a la manera de combinar equilibradamente los colores de las superficies de las paredes y los objetos de un interior para lograr una imagen integral de la estancia. Combinaciones de color 2. En esta presentación vamos a conocer algunas de las principales armonías que puedes emplear para lograr a través del color un espacio interior funcional y estéticamente agradable. También brindaremos algunas recomendaciones para que aprendas a seleccionar con criterio los colores apropiados para una estancia. En la presentación anterior nos referimos a la rueda de colores, herramienta que nos permitirá entender mejor las armonías y contrastes que explicaremos hoy. También conocimos que 3 colores, uno dominante, uno tónico y otro de mediación, son suficientes para lograr una decoración de interiores acertada. Tipos de armonías. Primero, armonías monocromáticas. Son muy fáciles de lograr, ya que se forman combinando tonos claros, medios y oscuros de un solo color. También admiten la inclusión de algún detalle, cojines, cuadros, plantas, etc., en otro color que contraste. Se advierte que su uso en estancias muy grandes puede resultar monótona. Segundo, armonías de colores análogos. Son las que se crean empleando colores próximos en la rueda de color, por lo que estos poseen siempre algún rasgo en común. Para evitar la monotonía y fatiga visual, se puede incluir también, como en el tipo anterior, algún detalle en otro color que contraste. El color dominante en este tipo de armonía debe ser el que se encuentra en el centro de los colores seleccionados en la rueda. Tercero, armonía de colores afines. Son las que se logran empleando colores que tengan en su composición algún pigmento común. Por ejemplo, si el color clave es el azul, en la composición debe incluirse amarillos, verdes, violetas y otros colores que tengan tonos azulados. Las armonías de colores afines pueden incluir colores que se encuentren alejados en el círculo cromático. Cuarto, armonías de colores complementarios. Son las que se logran empleando colores que se encuentran en lugares opuestos en la rueda de colores. Estas armonías tienen como fin lograr contrastes más o menos intensos. Los contrastes más intensos se logran cuando se utilizan colores puros. Los contrastes se pueden atenuar agregando blanco o negro a uno de los colores. Quinto, armonías de colores complementarios vecinos. Son las que se logran empleando colores que se encuentran al lado del color complementario directo. Estas armonías logran contrastes menos intensos que las anteriores. Sexto, armonías de tonos cálidos y fríos. Se logran combinando colores que tengan propiedades comunes o contrastantes de temperaturas. Los colores cálidos, rojizos, naranjas y amarillos son estimulantes. Los colores fríos, verdosos, azules, violáceos, son relajantes. El grado de calidez o frialdad de un color puede manejarse realizando mezclas. Por ejemplo, un verde azulado puede resultar más frío que el verde puro, mientras que un verde amarillo se percibe más cálido. Recomendaciones para seleccionar los colores de una estancia. Primero, valorar los criterios del cliente teniendo en cuenta sus necesidades, gustos y personalidad. El decorador debe tener presente que para lograr satisfacer las necesidades y gustos del cliente, lo primero que necesita es conocer realmente lo que éste quiere, porque aunque los clientes asignan colores a paredes y accesorios
Diciendo estar muy seguros de lo que desea, la mayoría no posee la capacidad de imaginar el resultado final, por lo que luego de haber concluido la obra, se advierte en ellos la decepción, aunque a veces no la manifiesten. Se pueden evitar tales desaciertos si el decorador dedica el tiempo necesario al asesoramiento del cliente. Para el éxito en esta tarea, es fundamental que el profesional, apoyándose en programas informáticos en 3D, muestre las diferentes variantes de sus propuestas y escuche atentamente los criterios del cliente, ya que en ellos está la clave para interpretar lo que éste quiere realmente. Este método resulta mucho más efectivo cuando se practica más de una vez. Segundo, valorar cómo podemos mejorar a través del empleo de los colores, la percepción de las formas y las dimensiones del espacio interior. Recordemos que cuando el espacio es demasiado pequeño para lograr extender sus dimensiones aparentes, se deben emplear colores claros con tonalidades frías, azules, verdes o grisáceas. Estos colores se perciben más alejados, haciendo que la estancia nos parezca más grande. Por el contrario, para crear la ilusión de una habitación más pequeña, se deben emplear tonalidades cálidas oscuras y saturadas. Estos colores se perciben más próximos, haciendo que la habitación nos parezca más pequeña. Tercero, tener en cuenta que los colores deben propiciar el desarrollo de las distintas tareas que se llevarán a cabo en los diferentes espacios. Los recibidores requieren tonos cálidos que transmitan confianza, seguridad al visitante. Sin embargo, en las salas de estar y los comedores se pueden combinar colores cálidos y fríos para crear un ambiente equilibrado que no irrite ni aburra a los que permanezcan mucho tiempo en ellas. Por otra parte, las cocinas deben tener colores luminosos que permiten ver mejor. Sin embargo, al seleccionar los colores del baño, debemos tener en cuenta los hábitos de los clientes, ya que algunos lo conciben como un área para relajarse, donde serían adecuados colores menos luminosos, mientras otros pasan por él atropelladamente, por lo que requieren de colores más luminosos. Cuarto, valorar los posibles cambios de color en los objetos por los efectos de la luz. Tanto la luz natural como la artificial sufren variaciones de tonalidades que interactúan con los colores, provocando variaciones importantes en las formas de percibirlos. Todas las luces artificiales que se emplean no poseen un espectro bien equilibrado. Por ejemplo, algunos tipos de lámparas fluorescentes emiten luz fría. Por el contrario, las velas y las lámparas incandescentes que se emplean para reforzar algunos ambientes emiten una luz cálida. La cantidad y tipo de luz natural que recibe una estancia también debe valorarse, ya que en dependencia de los materiales y ubicación de las puertas y las ventanas, ésta recibirá más o menos luz a lo largo del día y nos dará una sensación más o menos cálida. Por ejemplo, la luz de las últimas horas del día la percibimos generalmente más cálida que la luz del amanecer. Resumen. Las armonías monocromáticas son muy fáciles de lograr, ya que se forman combinando tonos claros, medios y oscuros de un mismo color. Las armonías de colores análogos son las que se crean empleando colores próximos en la rueda de color, por lo que estos poseen siempre algún rasgo en común. Las armonías de colores afines son las que se logran empleando colores que tengan en su composición algún pigmento común. Las armonías de colores complementarios son los que se logran empleando colores que se encuentran en lugares opuestos en la rueda de colores. Para seleccionar los colores de una estancia, debemos antes que nada valorar los criterios del cliente, luego ver cómo podemos mejorar a través del empleo del color la percepción de las formas y dimensiones del espacio interior.